contarte como los avances. Bueno, gracias, profesor Molina. Buenas tardes a todos en las territoriales. Bueno, les cuento lo que pues he indagado hasta el momento. Pues lo primero fue una recapitulación, un recuento de todos los cursos que tenemos en este momento en desarrollo del programa, tanto en sedes territoriales como en CETAP, identificando el número de estudiantes y por supuesto el número de docentes. Eso me dio un valor. Ya tengo, digamos, el valor de lo que nosotros gastamos en hora cátedra y en viáticos. El otro concepto para hacer el prorrateo de lo que nosotros queremos indagar con el profesor Molina y el equipo es saber cuánto nos cuesta un estudiante digamos, por programa. Pero pues como ustedes sabrán, la información es diversa y son diferentes lógicas que se desarrollan al interior del programa. Y es que, es que el programa, por ejemplo, en una sede territorial tiene unos costos que son diferentes en algunos momentos con los ETAP. Por ejemplo, encontramos que en las sedes territoriales nosotros tenemos, en algunos casos, la mayoría tenemos sede propia, lo cual incluye costos, por ejemplo, de gastos generales en servicios públicos y mantenimiento, mientras que en los ETAP, pues la mayoría son convenio, con algunas excepciones como el caso Sogamoso y si se quiere San José de Guaviare, pero también tenemos otros sitios para el caso de San José de Guaviare que también tenemos el alquiler de algunos sitios. Entonces esas dinámicas pues nos conduce a hacer una matriz que estamos elaborando. Ya por lo menos hoy tengo el costo nacional de arrendamientos que es de 1.170.000 pues que eso pues habría que mirarlo porque el costo no es, pues no es fijo en cada sede territorial, varía muchísimo. Entonces, esa es la información con que yo cuento. Estoy mirando ahora, pues, tengo el trabajo de hacer pormenorizado lo que nos vale en cada setup y es diferente porque ustedes saben que, por ejemplo, uno diría que en algunas sedes territoriales no hay que pagar viáticos, pero me he encontrado con el caso en que sí hay que pagar viáticos porque, por ejemplo, para el caso de Barranquilla, algunos docentes vienen de Santa Marta. Entonces, digamos que la información se torna un poco compleja y diversa, pero eso hay que llegar al punto. Entonces, en ese esquema estoy, aspiro a tener una base consolidada de aquí al viernes y si no el lunes lo colgaremos, como dice Andreita, en una nube donde ustedes lo puedan consultar y por supuesto que espero sus aportes. ¿Por qué? Porque como les digo yo, esta información varía del costo del docente, varía la vinculación del mismo, varía la categoría del docente, la forma de vinculación, si es docente de planta, catedrático, ocasional. Eso hace una variación de los costos, pero bueno, ahí llegaremos con toda esa información que nosotros tengamos, pues tendremos que llegar a un valor final, que es el que espero pues compartir con ustedes y que ustedes por favor me ayuden a revisar cada uno en sus territoriales por si acaso necesitamos alguna otra información que nos alimente este costo. En esa tarea vamos, profesores. Profesora, Jonasi, muchas gracias. Profesor, entonces entramos como ya en los temas de discusión propiamente, haciendo un recuento rápido, entonces tenemos ya en el tema de instrumento, plan de escrituras, el banco de preguntas, el tema de la parte de avance en impacto, caracterización, inventario institucional, el tema de trabajo de campo, la conformación de los equipos académicos, asesores, y digamos, el sistema de información que estamos compartiendo para documentos compartidos por parte, digamos, de las territoriales y el nodo nacional. Entonces, profesores, los escuchamos y bueno, vamos a esperar la ronda territorial y aquí ya hay dos preguntas. Nos acompaña la coordinadora del programa de APT a nivel nacional, Marcela Castañeda. Marcela, bienvenida. Gracias. Y ahorita otra pregunta del profesor Germán. Entonces, profesores, el micrófono está abierto. Entonces, bienvenida a las preguntas, inquietudes, que nos cuenten cómo han avanzado y pues, adelante. Sí, profesor, vamos con Dinamarca. Dinamarca y Tolima. Primero con Dinamarca y después va a Tolima, por favor. Con Dinamarca.
Sí, ¿cómo le va a todos? Mi nombre es José Gisir. Con el profesor Ramírez hicimos la revisión metodológica, tenemos varias dudas y esas dudas todas tienen que ver con el modelo cuantitativo y el modelo cualitativo. Por eso hacemos la presión en el documento que enviamos, poder decir cuál es el enfoque que estamos teniendo y si de ser posible tener una serie de preguntas orientadoras que nos permitan construir el objetivo general de cada una de esas dimensiones, porque hasta el momento, si nos ponemos a construir preguntas sobre nuestra experiencia cualitativa, pues lo que conduce es poder definir cuáles son las categorías y las subcategorías de análisis que van a ayudar a explicar las variables que el profesor ha definido dentro del modelo cuantitativo y saber si esa triangulación que vamos a realizar es de tipo metodológico, es de tipo de instrumentos, es de tipo de investigadores o es de tipo de resultados, cosa que tratamos de precisar en el documento porque sentimos que no está claro y aún más ser mucho más precisos en términos del modelo etnográfico que ustedes plantean allí, que interpretamos ustedes planteaban en la guía porque no es claro la fuente, sugeríamos el de Rosana Huber, ampliamente utilizado de los métodos de las entrevistas semiestructuradas, siempre orientadas y basadas sobre una base que permite identificar la categoría teóricamente en la subcategoría de la misma manera y luego sí poder hacer el banco de preguntas que nos ayuden a buscar el objetivo que queremos responder. Digamos que esa necesidad nos parece que debe ser llenada muy rápidamente y muy ágilmente por el equipo a nivel nacional. Por tanto, se nos ocurre proponer que podamos construir un subequipo donde estemos pensando el modelo metodológico mucho más rápido y mucho más ágil, porque si no, sentimos que estas reuniones se van a repetir y ya llevamos 45 o tanto más de minutos en un ciclo que no avanzamos en los modelos metodológicos, no avanzamos en qué queremos resolver, y sí tenemos muchos datos que nos hacen ruido. Digamos que ese es un componente metodológico de este trabajo, nos podría hacer agilizar el tiempo y nos podría resolver el problema de que yo también tengo la duda grande y en mi corta experiencia doctoral con estos temas cualitativos, ya tratar de hacer un análisis con 10 entrevistas estructuradas o con un par de historias de vida en profundidad, ya tienen unos problemas, ya con eso construye casi una tesis doctoral. En ese orden de ideas me parece que es súper importante poder definir rápidamente las categorías y subcategorías que nos permitan saber a dónde va, a qué le está apuntando esa triangulación metodológica, si es triangulación metodológica o simplemente es una combinación de datos pan y para llegar a ver cómo salimos al paso de la evaluación. Porque eso va a implicar tareas de tiempo y tareas de análisis. Sugeríamos que hiciéramos en vivo, pero si las personas no están entrenadas, si las personas no están entrenadas en entrevistas, también van a tener serias dificultades para grabarlas y aún más si queremos hacer grabaciones de video podrían ser todavía mucho más problemáticas y esto mediado por el consentimiento informado que debemos tener de cada uno de los entrevistados. Profesor, permítame dos cositas. Es que al principio la comunicación no estaba clara. La propuesta que usted está diciendo es que se conforme un subequipo metodológico para avanzar ya en cómo concretar estas variables en las preguntas y para poder operativizar estas preguntas en modelo cuestionario o modelo entrevista. ¿Estoy entendiendo bien? O si me repite, qué pena con usted. Me interpreta perfectamente. ¿Sí? Me interpreta perfectamente. Y usted me pregunta, ¿sí? Usted haría parte de ese equipo, entiendo. Me encantaría poder colaborar en eso. Sí, listo, no, profesor, listo. Entonces, queda la propuesta. Profesores, por favor, continuemos. Tolima, profesor. Doctor Molina, muy buenas tardes. Doctor Molina, una vez se me fue notificado, ¿cierto?, la aceptación de ser el coordinador del nuevo local. Yo procedí a la integración del equipo a nivel territorial. A la invitación accedieron 20 profesores, inicialmente docentes de acá, todos catedráticos, de los cuales nosotros fuimos a una reunión el día domingo, pasado, para socializar toda la información que ha sido enviada por ustedes, sobre todo la guía cátedra. Y ahí surgieron algunas inquietudes con relación a la metodología,
al tiempo tan corto pues para realizar todo esto. Y obviamente corto en razón a que pues, nosotros aprendemos también, ustedes lo conocen las cátedras, nosotros tenemos en el departamento 9 CETAP y algunos están muy retirados de la sede central. Entonces, esas inquietudes las tuvimos en cuenta. Aquí se encuentran conmigo aproximadamente unos 10 compañeros que tienen algunas inquietudes que quieren plantear acerca de esta situación. Nosotros ya analizamos, hemos leído toda la información que por usted fue enviada adicional a la guía metodológica y creo que es buena información para la ardua tarea que a nosotros nos espera. Estamos comprometidos en este proceso, ¿cierto? Todos reafirmaron el día domingo su deseo de colaborar en este proceso y llevarlo a cabo dentro del tiempo que el general nos ha fijado que... Profesor Quimba, Sí, una pregunta. diga. ¿Cómo avanzaron ustedes en el tema de la formulación de las preguntas? ¿Si avanzaron en alguno de los ejes, de las dimensiones, de las variables? ¿Cómo va en eso? No, doctor, hasta ahora se hizo una presentación de cada uno de los impactos, de cada una de las dimensiones, con su correspondiente variable e indicador, ¿cierto? Para posteriormente entrar a esta etapa que usted nos acaba de comentar aquí en su exposición, ¿ya? Esa sería una segunda, para una segunda reunión que haríamos con los docentes de acá. Usted nos ha dicho que les podemos adelantar algunas actividades como las entrevistas con el coordinador, de pronto sería también con algunos de los anteriores, con los directores, el actual y los anteriores, y con los alcaldes. Yo tengo una inquietud acerca de lo siguiente, doctor. Se nos envió una información para evaluar el desempeño municipal. Ese desempeño municipal se entiende solamente con los municipios en los cuales nosotros tenemos estado, porque para nosotros pues, son 47 municipios, pues, que sean todos los departamentos, sino influencia la escuela. Profesor, vamos a darle la palabra acá a Bogotá y volvemos a las territoriales, ¿sí? Marcela, por favor. Bueno, buenas tardes. Me encanta conversar con ustedes. Yo tengo dos preguntas centrales y son las siguientes. Bueno, una pregunta no, una es una observación. Nosotros con Catalina Suárez, que también forma parte de este equipo, estamos haciendo un trabajo relacionado con los CETAP, con las territoriales, con esa caracterización, y ahí estamos teniendo en cuenta el lugar donde está el CETAP, la geografía que llamamos nosotros, la localización, el área de influencia de ese CETAP, el número de CETAP que hay por territorial, porque por ejemplo efectivamente en Huila, que es un solo, Huila Caquetá, hay 14 CETAP, 1000 y pico de estudiantes, que es un montón para un territorio, digamos, tan pequeño. Estamos desarrollando ese tipo de trabajo que se viene a unir mucho con el de caracterización que están proponiendo. Habría que meterle entonces el tema del DNP, cómo lo tienen pensado, y de los otros indicadores, y es posible que nosotros pudiéramos responder por esa parte, trabajando por la caracterización, que me parece que hemos avanzado en algo, pues siempre necesitaremos de las direcciones territoriales y de la información. El segundo asunto que tenemos aquí es que yo creo que, dada la diversidad de CETAP y de territorios y de componentes, es preciso buscar alguna manera en rangos para analizar la información, como la que expresaba la doctora Nancy hace un rato, porque como el abanico es tan grande, es muy importante buscar la manera de hacer rangos para poder hacer unos análisis que nos conduzcan de alguna manera a caracterizar las territoriales para muchos efectos. Por ejemplo, consideramos o tenemos la percepción que es muy distinta una territorial donde el CETAP funciona en la sede principal de ese territorio, o CETAPs que funcionan en capitales de departamento, u otros que tengan que ver de pronto con población, con tamaño, con categoría de municipio, etcétera, etcétera. Entonces, esas consideraciones para el lado de la caracterización. Por otra parte, pues de todas maneras,
el grupo del programa Administración Pública Territorial con las personas que están allí vinculadas, aparte las dos profesionales, digamos que tienen un rango específico, una formación académica que nos va a ayudar mucho. Está el grupo completo que está a disponibilidad de este proceso porque desde luego nos interesa enormemente los resultados que eso tenga. Y lo tercero, y muy relacionado con lo que el profesor Quimbayo estaba diciendo, es que el profesor Molina nos solicitó una información abundante de la cual ya se ha ido dando cuenta, quedan algunas cosas pendientes, unas que hay que construir, y a las direcciones territoriales se les envió una solicitud de información que no se tiene aquí. Entonces yo creo que información acopiada ya puede haber mucha, ¿sí? Me parece un poquito difícil que se nos haya escapado, que se le haya escapado al profesor Molina y a su equipo algún huequito por ahí de algo que nos haya preguntado. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero que ya lo que hay que hacer es, con esas preguntas y con esa información, es buscar qué mecanismos se necesitan para producir lo que se requiera con lo que ya hay. Y a las territoriales pedirle el favor de lo que nos hace falta es porque no lo tenemos aquí y que nos lo ayuden a conseguir. Gracias, profesor. Marcela, muchas gracias. Entiendo que Marcela lo primero que está diciendo es que ya hay una responsabilidad que asumen que pueden ayudar, que es la caracterización de las setups, o sea, cómo se de los setups. Listo. Segundo, que sería importante complementar la estrategia de, digamos que ya hay bastante información que nos entregaron, que con esa información ya podríamos empezar a avanzar. Entonces la cuestión es cómo la podríamos disponible en la red para que todos pudiéramos trabajar. Yo les sugeriría, profesores, que ustedes revisaran esa información que yo pedí, que es muy abundante, no solamente abundante, sino muy abundante, ¿cuál falta? Porque cuando uno hace la revisión, hay temas que se quedaron por fuera. Entonces, digamos, profesores, para que ustedes revisen. Y lo otro que me parece un muy buen mensaje y les agradezco, Marcela, es que nos está diciendo que todo el equipo de APT va a contribuir a esta tarea como nosotros vamos a contribuirle al equipo de APT, ¿sí? Entonces, profesores de las territoriales seguimos y ahorita vamos con el profesor Germán, ¿sí? Por favor, profesores. Territoriales. Buenas tardes, profesores. Profesora Esmeralda. Buenas tardes. Profesora, siga. Sí, profesor. Bueno, yo tengo una serie de preguntas y como observaciones. La primera es que yo todavía no entiendo, cuando tú hablas del plan de escritura, yo no entiendo si fue que tú ya lo enviaste y el cuadro de las territoriales con los ETAPs, porque personalmente no me llegó esa información, ¿sí? Porque mi preocupación continúa así como lo dije hace 8 días. Aquí en la territorial tenemos 6 ETAPs, de los cuales 2 fueron conformados hace poco. Entonces yo no sé cómo va a ser realmente la evaluación que se va a hacer allá en esos 2 ETAPs. Es que aún más, realmente los ETAPs importantes aquí en la territorial, pues el de Popayán, el de Miranda y de pronto el del Bordo, pero los otros 3 es pues no sé si es más complicado o es hasta más fácil, por lo que apenas están iniciando como setups. Segundo, con respecto a lo de la caracterización, pues entiendo que la autora dice que ellos ya han avanzado en la caracterización de las setups, pero entonces el profesor Molina nos dice que lo hagamos en 4 hojas, entonces pues ya me queda la duda, entonces, ¿qué hacen desde Bogotá? ¿Y qué haríamos acá en nuestro caso de la territorial? Y si en esas 4 hojas vamos a incluir los 6 setups o qué setups son los que vamos a trabajar en la caracterización. Me gustaría que tuviéramos a ver cómo nos comunicamos los grupos que nos conformamos, los que estamos construyendo el banco de preguntas, porque pues para ya charlar internamente, entonces que tuviéramos los correos electrónicos o que nos enviaran al cuadro pues con los que estamos en cada grupo para poder trabajar y avanzar en ese banco de preguntas. Por otro lado, ¿a quién se le empieza a enviar la información, los avances que vamos teniendo? Por darle un ejemplo,
las pocas preguntas, lo que alcancé a revisar en el banco de preguntas, pues yo se lo envié directamente al profesor Molina, yo no sabía a quién se lo tenía que realmente enviar, ¿sí? Entonces, pues que quede como claro esa parte. Considero, por lo tanto, que queríamos como organizar, aunque tenemos una programación allí en la guía, pero que elaboráramos como un plan de choque en el sentido de que cada semana están saliendo tareas, ¿sí? Y que pudiéramos realmente tener claridad, o sea, qué tareas son, cuándo debemos a máximo, qué día tenemos que tener esa tarea, a quién se la enviamos, etcétera. ¿Por qué? Porque mire que están saliendo varias tareas en estos momentos, que es lo de la caracterización de los setups, el inventario institucional, que entiendo que ustedes nos lo envían, pero nosotros también tenemos que revisar dentro de ese inventario, pues, qué áreas vamos a trabajar, a quiénes que vamos a entrevistar. Entonces, es un trabajo que hay que hacer, pero entonces lo identificamos y qué hacemos con ello. ¿A quién se lo enviamos o cómo vamos avanzando? El mismo banco de preguntas, ¿a quién le vamos enviando para que, quién va a revisar esas preguntas? ¿Quién, o sea, quién va a consolidar y sobre todo, quiénes van a decir, este es el banco de preguntas para este tipo de evaluación? Eh, pues en el caso de la territorial Cauca, personalmente hice el oficio también solicitando la información que le corresponde a la territorial, pero en el momento yo no sé, entonces el nivel central, ustedes qué información tienen de la territorial, porque no sé si es que yo también estoy pidiendo de pronto lo que ya han enviado a nivel central. Muchas gracias. Profesora Esmeralda, no sé si damos la ronda y después contestamos o de una vez. ¿No? Profesora, bueno, ¿qué territorial? Boyacá. 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 Boyacá, por favor. Siga, Yesid. Boyacá, sí. Yesid, por favor. Buenas tardes, profesor. Mañana nuestro director encargado, doctor Jacinto, también acaba de hacer su arribo. Buenas tardes para todos los compañeros a nivel nacional. Profesor, completamente con una... Profesora, se nos fue la señal. el tema de caracterización de los entornos, de los etapas, Listo. retomando, ¿me escuchan, profesor? Sí, ya estamos escuchando, profesora, sigue, por favor. Profesora, mire, la caracterización es que... Sí, sí. Para el caso concreto de la caracterización. Sí, señor. La medición de desempeño. ¿No se está escuchando bien, profesora? ¿Sí me escuchan? Y ahora sí. Básicamente, si vamos los elementos de liga que los decía, ¿no? No se está escuchando, profesora. Tranquilo, entonces, la inquietud la transmisión. Entonces, vía correo hacemos llegar las inquietudes, profesor, entonces. ¿Otra territorial? ¿Qué otra territorial? Cundinamarca, profesor Molina. Profesor Ramiro, por favor. Mire, es que se me ocurre que la información no debe solicitarla Profesor Ramiro. simplemente porque en las territoriales no se está escuchando. tantas preguntas, una sugerencia tantas. ¿Sí me escuchó, profesor? No se está escuchando, profesor. Profesor, mire, les decía que sería importante o es importante que está escuchando. la información que si no tenga seguramente les hace mucho más caso a ustedes que a nosotros. Profesor Ramiro, no se está escuchando. Entonces se dañó la comunicación toda. Aló. Profesor, Profesor. no se está escuchando. Caldas. Ahora sí. Profesor. Aló. No hay
No hay audio entonces. Sí, De allá ni allá. pero duro. Profesor, no sé si acercando el micrófono o algo. Eso, por favor. ¿Aló? ¿Ahí está mejor? Sí. No, mire, les decía que es importante que la información la soliciten desde la central porque les hacen más caso que a nosotros aquí. Entonces, nosotros aquí de alguna manera empujamos, pero por favor solicítenla de allá porque unificados criterios es más fácil que desde las direcciones territoriales les envíen la información. Profesor Ramiro, una pregunta. En la información que usted vio, la relación, ¿falta información por pedir? En la información que se solicita en la guía metodológica, que también fue un oficio que pasamos a la decanatura, la información que se relaciona ahí es suficiente para las preguntas y las variables que queremos contestar, ¿o piensa usted que hay información que falta? ¿Sí? En la Sí, guía. creo que en la respuesta que le envié, realmente no supe porque algunos correos parece que se perdieron. Yo solicité, les decía que en la parte de docente, por ejemplo, los profesores temporales no aparecemos por ninguna parte y eso es importante, como estadística. No recuerdo qué otras cosas, pero de lo que me acuerdo en este momento es eso. Listo, listo, profesor. Otras territoriales para las inquietudes. Caldas. Caldas, profesor, por favor. En Caldas, una sugerencia más que una pregunta. Sí. El tema de la consolidación de las guías cátedra en la parte de temas y subtemas puede unificarse en criterios si se tiene en cuenta la condición 3, es decir, los contenidos académicos o temáticos que son obligatorios para manejar, que están establecidos o aprobados por el Ministerio de Educación, y pues que estos sean incluidos en la guía cátedra. En ese sentido, se avanzaría enormemente porque la unidad de criterios estaría establecida a partir de la condición 3, que es la aprobada por el Ministerio de Educación. Es una sugerencia pues que creo que puede aportar. Profesor, perdón, hay una pregunta pequeña. Para el tema de la evaluación es que se evaluaran las guías de acuerdo a esos criterios de temas y subtemas. ¿Nos está sugiriendo? Sí, profesor, mire, lo que pasa es que usted sabe que la condición 3, por cada núcleo y por cada cátedra, tiene un objetivo y unos temas obligatorios que son los que presenta la institución ante el Ministerio de Educación para desarrollar las guías cátedra. Entonces nosotros en Caldas, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos en cuenta la condición 3 y las aplicamos en los temas y los subtemas y desde ahí se empieza a desagregar. Pero entonces se tiene una unidad de contenido que son los que están establecidos en la condición 3, que son obligatorios. Entonces desde ahí es como un punto de referencia para que el docente evacúe todos los contenidos obligatorios y más a ello pues aúne lo que considere. Y obviamente pues más que todo en temas coyunturales. Listo, profesores. Vamos a darle la palabra al profesor Germán Carvajal acá en Bogotá y continuamos con las territoriales. Gracias. Lo que yo quiero decir, lo que quiero comentar más bien, tiene más el sentido de un planteamiento que de una inquietud. No hay evaluación inocente. Es decir, no hay una evaluación que se haga por mor de sí misma, no hay una evaluación que se haga con la neutralidad y la limpidez que ciertos idealismos de pronto tienen en cuenta. Como lo mencionó el profesor Molina, él fue investido mediante la responsabilidad de generar este equipo y este proceso de evaluación de APT, porque la Dirección Nacional necesita tomar decisiones sobre APT. Tomar decisiones sobre APT con base en los resultados de la evaluación. Eso significa que los insumos y los resultados a los que llegue la evaluación van a permitirle a las personas de la dirección, que son nombradas directamente por el presidente, es decir, es una decisión política que se va a tomar sobre una institución académica, van a estar basadas en los resultados que tenga la evaluación. Entonces resulta que, y eso se hace manifiesto ya de alguna manera,
que los resultados en los las diversas instancias o las diversas dimensiones que el profesor Molina propone pueden llegar a ser contradictorios. Por ejemplo, la calidad puede ir en contravía del impacto, y el impacto puede ir en contravía del costo, y los dos, calidad e impacto en contra del costo, y eso a la hora de tomar una decisión de parte de una instancia política, en términos de lo que es la nueva administración pública, eso podría ser negativo incluso para el mismo programa de APT. A mí me parece entonces que para evitar esas posibles contradicciones que es muy probable que se susciten, por ahí escuché alguna de la grabación de la sesión anterior al profesor Molina diciendo que había ya una contradicción o que le haya contradicciones entre las pruebas Saber Pro y el nivel académico. Esas contradicciones que seguramente se van a suscitar, es necesario que sean de alguna manera resueltas a través de una especie de, no encuentro otro nombre para decirle ahorita, pero sería marco teórico, que permitan el informe final, o por lo menos que permita establecer o consolidar unas categorías, una dirección general, digamos, de sentido hacia todo el insumo que se rescate o que se recupere en los procesos de recopilación de la información. Justamente para que no se presenten estas contradicciones, o que si se presentan, darles una coherencia y un sentido. Es necesario que haya, y esto va en cierta consonancia con la observación que hacía el primer profesor territorial que intervino, se necesita una instancia, la creación de una especie de equipo o algo así, que conforme esa especie de marco categorial, marco teórico de sentido, para que simplemente no se susciten esas inconsistencias en el proceso, porque eso simplemente lo que mostraría sería una institución que no se puede sostener. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, porque finalmente la intención, como se dijo al comienzo, como lo manifestó el profesor Molina, es tomar decisiones sobre el programa. Y pues en términos de las políticas contemporáneas actuales, esas decisiones normalmente suelen ser que van en resta de los programas antes que en una positiva. Eso es lo que quería yo decir. Creo que es necesario una instancia intermedia que permita consolidar toda la información y un marco de sentido. Profesor Germán, listo. Territoriales, y ahorita recogemos las preguntas, las observaciones. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pueden acercarse. Buenas tardes, Territorial Tolima. Nosotros tenemos. Sí, por favor. Tolima. ¿Podemos acercarnos, Tolima, al micrófono? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí lo escuchamos. Acerque más. Buenas tardes. Tolima, buenas tardes. Tolima, se nos fue la conversación. Profesores, yo voy avanzando. Buenas tardes. Tolima. ¿Me escuchan? Lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Acá nos surge una inquietud. Es la información, pues ya la tenemos relacionada, pero se van a estandarizar algún formato donde se registre esta información, o ese registro lo establece cada territorial de acuerdo a su criterio, o vamos a estandarizar unos formatos para poder que sea más fácil el manejo de esa información, porque no sé, en Bogotá, o sea, si tenemos complicación de cómo manejarla dentro de la territorial, que es una información consolidada más pequeña, no sé cómo le van a dar el manejo en Bogotá. Entonces, pues esa es la inquietud que nos surge. ¿Qué entiendes por estandarización? Un ejemplo, por ejemplo. Por lo menos desde acreditación nosotros venimos manejando unos formatos que son cuadros maestros, donde relacionamos toda la información de docentes, de estudiantes, pero pues esa información no está estandarizada de pronto a los formatos de calidad de
de la universidad como tal, simplemente son los que establece el CNA y los hemos retroalimentado. La información que están solicitando es muy similar, pero pues varía en algunos aspectos, en algunos lineamientos. Entonces, no sé si se va a manejar o cada territorial la monta en una nube o como a criterio de cada territorial. Listo, bueno, ahí queda la inquietud, ya vamos a recogerla, tratamos de dar respuesta. Territorial. Profe, sería muy bueno. Veo que es un trabajo que tiene mucha correlación con lo que maneja el GEMAT, en parte con lo que maneja la oficina de acreditación. Entonces sería bueno articular porque es un insumo que sale de cada área, ¿no? De coordinación académica, de las diferentes áreas. Entonces sería bueno entre todos articular para hacer un solo manejo de información y no de pronto desgastarnos haciendo los mismos procesos. Listo, perfecto. Entonces, territorial. Valle. Mejía. Profesor Mejía. Caldas. Caldas. Doctor, el profesor Mejía se ausentó un momento, ya regresa. Listo. Profesores, voy contestando algunas preguntas que me han hecho. Yo creo que el equipo metodológico que están sugiriendo el profesor Germán y el profesor Cundinamarca, yo creo que eso nos podría ayudar mucho para avanzar y para clarificar, ¿sí? El profesor sugiere que haya categorías detrás de las variables. Yo sugiero que también hayan preguntas, pero creo que sí podría permitir también tener puntos de vista distintos para poder construir, digamos, ya el lugar de la valoración de los datos, que es un poco que yo entiendo que están pidiendo, y me parece importante. Entonces, yo postulo al profesor Germán, al profesor de Caldas, de Cundinamarca. En mi caso, pues estaré presente para que pudiéramos, y esto ayuda a solventar un poco lo que nos pregunta la profesora Esmeralda, en la territorial del Valle, de Cauca, que es cómo vamos a hacer la lectura, digamos, por ejemplo, las territoriales, ¿sí? Esa caracterización que estamos diciendo, ella nos está haciendo la pregunta si es de una, si son de todas, si hay unas que son muy pequeñas, ¿cuál escojo? Yo creo que ahí también tenemos que definir, por ejemplo, el estudio de caso, porque hay el caso extremo, ¿sí? El caso único, el caso excepcional, ¿sí? Para poder dar cuenta de algo que nos importa evidenciar. De pronto es importante siempre tener el referente de la setup de la ciudad, pero yo creo que ahí habría que ver tipos de setup según puede ser temporalidad o según número de estudiantes o según lejanía de la sede, de la sede central de las territoriales, ¿sí? Entonces, me gustaría mucho que este equipo, porque yo creo que hay que avanzar eso, la profesora Esmeralda también hace la pregunta de estas preguntas, cómo organizarlas, a qué irían. Yo creo que el instrumento que estamos haciendo de poder preguntas axiales, preguntas de cuestionario, preguntas de entrevista, son importantes, pero eso requiere también las categorías que estamos mencionando. En esto yo sí, de pronto, profesor, no nos podemos demorar mucho y no es por un pragmatismo que pretenda decir hay que hacer, no, sino que también creo que poder uno sumar unas evidencias frente a unas situaciones que desconocemos, ya es un avance. Hay una pregunta que surge, que propone el profesor Germán, y es, bueno, ¿esta evaluación para qué? ¿Sí? Yo creo que en eso está la ventaja, que seamos nosotros los que la estamos construyendo. Aquí hay una discusión que realmente, pues, si la dirección está pidiendo eso, hay algo que es importante señalar. Los profesores fueron los que lograron que la dirección asumiera que esta comunidad se construye con profesores, no con contratistas. Y yo creo que eso también es un punto a favor de esta experiencia. O sea, y ahorita estaba pensando, el profesor Germán, en otras ocasiones nos acompañó en una charla muy interesante hace 2 años,
y el profesor es egresado y sabe el tema de currículo y pues digamos que toda esa experiencia la queremos capitalizar. No obstante, yo coloco ahí como sobre el tapete que nos podría ayudar mucho, pero es un trabajo que hay que hacer pronto y que puede ser, digamos, un trabajo que para mí es un trabajo que es bastante fuerte, pero que nos puede ayudar mucho. Sin embargo, creo que tampoco habría que buscarle como tanto fundamentación, porque las preguntas por sí mismas ya tienen un sentido. Entonces, la variable cuál ha sido el impacto, digamos, en el territorio hay que construirle qué entendemos por impacto y qué entendemos por, digamos, cuáles tipos de impacto nos interesaría leer según nuestro programa. O sea, porque no vamos a leerlo contra el vacío, sino contra lo que hemos formado nosotros directamente. Pero ahí yo sí creo que está faltando eso y lo resolveríamos con un trabajo colectivo. Entonces, el profesor Germán, profesor de Cundinamarca, Yesid, cordialmente invitados, habría que, digamos, poner este correo. Lo segundo que conecta con lo que plantea Esmeralda, los equipos, yo creo que Andrea podemos mandar el correo donde ya quedan más o menos los equipos conformados para que compartan, digamos, internamente cada uno el correo y puedan armar los subequipos, digamos, a nivel de cada uno de las dimensiones que estamos planteando. Entonces yo creo que ahí en ese punto vamos avanzando. No sé si se me quedan preguntas por fuera. El tema de la estandarización de la información, yo le pediría a Tolima que nos mande un ejemplo de esos formatos. La estandarización, nosotros íbamos a tener una página donde toda la información va a estar ahí. Inicialmente tenemos el recurso de Dropbox, de Drive, y ahí vamos a subir toda la información. Entonces, está subida. Lo otro es que yo sí quiero oficializar que el correo oficial es el que hemos enviado, porque si una información me llega a mí, otra le llega, entonces el correo oficial es Evaluación APT, evaluación APT 2019. Entonces, a evaluación APT 2019 arroba gmail.com, ¿sí? Se les va a enviar como todo donde, como las categorías de información, como la desde ahí se va. Desde ahí se va a enviar todo. Bueno, esos son, estoy mirando acá, profesores, preguntas, ¿sí? A lo de la consolidación de las guías de cátedras de la condición profesional. Nosotros tenemos unas guías más elementos, no solamente lo que necesitan. En relación con la consolidación, pues entiendo que es un aporte, pero digamos que la persona que nos va a apoyar en esto va a ser María Teresa. Ella tiene un doctorado en educación, también pues quien quiera poder hacer esto, pero creo que es un paquete completo de estrategias de cómo poder evaluar desde la malla curricular hasta la estrategia metodológica, pasando por los módulos y por las mismas guías. Entonces, eso puede incorporar estos elementos del ministerio, pero creo que la cosa es más de fondo, sin desconocer que esto pueda ser un mecanismo por el cual podamos entrar, ¿sí? Entonces, eso es otro elemento que es importante. El tema que me pregunta Esmeralda sobre si el índice que yo les envié, el plan de escritura, ya es que hay un informe escrito, no. O sea, ahí lo que yo quise hacer es poner todos los elementos que debería llevar cada dimensión para que también supiéramos cuánto de escritura le deberíamos dedicar. Yo sé que me dice si hay seis territoriales y evacuar eso en 4 páginas, pues ahí tendremos que pensar, pero tampoco pueden ser 40 páginas, ¿sí? Y digamos que yo estoy colocando como unos topes para decir que tenemos que hacer el esfuerzo no solamente de ocuparnos de esa dimensión, sino ver todo el mapa para, sabiendo todo el mapa, sepamos cuánto le dedicamos a cada uno, porque lo que no nos puede pasar es que nos dediquemos solamente a una variable de una dimensión y dejemos descubiertas todas las otras. Entonces, ese era como el propósito. Profesora, no es que esté escrito ya el documento, sino es una propuesta de índice con número de páginas. Entonces, ahí ustedes me podrán corregir o corregimos, pero yo creo que ese índice sí es importante estabilizarlo, porque es como el formato que nos va a permitir saber qué es lo que tenemos o sobre qué es lo que tenemos que escribir.
Entonces, ahí yo creo que vamos, profesores, también ya me va surgiendo una angustia, es no pararlos a ustedes por las inconsistencias que tenga yo. Y yo creo que eso tenía que aparecer en algún momento y uno está tratando de reventar todo, no es porque no haya direccionamiento, sino que precisamente es porque hay frentes que tenemos que ir avanzando al mismo tiempo. Entonces yo creo que el equipo metodológico tendríamos que, profesor Germán, profesor Yesid, tendríamos que hablarnos, yo creo que mañana o a más tardar esta semana, que pudiéramos reunirnos, ya mirar con más detalle, observaciones más de fondo y avanzar en esta parte, también para poder articular lo que nos pregunta la profesora Esmeralda Cuspoca sobre el tema de realmente qué es lo que hay que preguntar y desde dónde leer, como eso que está recolectando. No sé si se me han quedado preguntas por contestar, yo creo que sí, la vez pasada, después de ver otra vez el video, se le queda a uno mucho, yo le pido excusas porque pues no trata acá como de tomar nota, etcétera, pero hay que, sí, o sea, yo creo, profesora Esmeralda, el cronograma es muy importante, ¿sí? Yo creo que pues hay un cronograma general, pero ese cronograma general, yo creo que cada semana, cada ítem, cada variable nos va a tocar ponerle unas fechas, ¿sí? Entonces, ese trabajo se supone que lo debo desempeñar yo, lo voy a hacer, pero digamos que acá también es importante algo, vamos a tener que avanzar en diversos frentes, porque eso también depende de la información que ya existe. Entonces no podemos decir, nos ocupamos de la impacto y después pasamos a la de costos, no. O sea, tenemos que ir sin que esto se vuelva un desorden, ¿sí? Entonces, pues ahí voy y creo que ahí vamos. O sea, yo la verdad siento que estamos avanzando a buen ritmo a pesar de los vacíos, que son evidentes los vacíos y que digamos que la propuesta es que nos apoyemos en el equipo para mejorarlos. O sea, en eso yo no le veo ningún inconveniente y creo que es más, todos podemos aprovechar esas fortalezas, pero lo que sí creo es que también tenemos que desarrollar ciertas autonomías en cosas como las que estamos señalando. O sea, uno, ya podemos avanzar en el tema de los contactos con las instituciones, por eso es importante el listado. Nosotros queremos que cuando le decimos, le proponemos, le tenemos parte de la solución, pero que ustedes digamos que eso lo fortalezcan. Entonces yo creo que es muy importante esta semana hacer el inventario de instituciones que vamos a enviar. Ustedes también les sugiero esto, que miremos de estas instituciones cuáles nos interesa para poder conocer a fondo el impacto del programa, pero también para poder saber de alguna forma esas instituciones cómo están leyendo los egresados que están dentro de ellas. Es una parte. La otra es que también podamos ir diseñando el listado de los actores internos de la institución que queremos entrevistar. Yo creo que este mes podemos avanzar en muchos campos que no requiere todavía tener completamente elaboradas las preguntas, las encuestas hacia afuera, pero creo que sí hacia adentro. El tamaño de las muestras, profesor Yesid, en Cundinamarca también creo que es fundamental, pero para eso también creo que es importante. Ya tenemos el número de estudiantes, número de profesores, que eso nos puede ayudar un poco al tema del tamaño. Tenemos la CETAD que nos puede ayudar a mirar cuáles son los grupos o las estratificaciones, que no le veo mucha dificultad a eso, pero que sí un poco creo que podemos ir avanzando con los actores internos. Entonces, eso lo podemos ir haciendo si logramos diseñar las preguntas de las variables o los conceptos de las variables y las preguntas, digamos, de cada variable y las entrevistas. Yo creo que nos podemos empezar como a este mes a avanzar en este campo. Entonces, profesores, no sé si hay otras inquietudes, aclaraciones, los escuchamos. Si queda alguna pregunta, por favor, profesor, otra vez, o profesora, por favor, si nos la recuerdan.
Entonces, profesores, pregunto, profesor Profesor Jessy, Molina, por favor. profesor Molina, sí, ¿cuándo volvemos a hacer el encuentro? Nosotros hicimos nosotros hicimos la relación de los correos que nos enviaron, quedó 9, 7, 5, los que 7 dijeron los martes por la tarde y los jueves dijeron 5. Entonces, yo estaba preguntando, pues supone que la decisión de la mayoría sería los martes por la tarde, pero de pronto podríamos hacer reuniones escalonadas. Entonces, una un martes, otra un jueves, o dos martes y una un jueves, para recoger como las dos iniciativas, ¿sí? Profesora Cuspoca, Esmeralda. ¿Se fue la Sí, señal? profe, sino que, pues para ir colocando el calendario, ¿qué fecha es que nos vamos a volver a encontrar en este espacio? Sí, el otro, o sea, las reuniones quedarían los martes y la propuesta que le estoy diciendo es que hagamos 2 reuniones cada martes y una intercalada los jueves, para de pronto si hay profesores que les queda un poco más difícil, pues también facilitarles como el trabajo, ¿sí? Quería hacer estas preguntas, ¿sí? Pues como ya compromisos para esta semana y que tienen que resolverse del día de mañana, pasado mañana, tienen que entrar en contacto los grupos para el diseño de las preguntas según la dimensión que hayan seleccionado, lo primero. Segundo, el equipo metodológico que están reclamando, tendríamos que reunirnos a lo largo de esta semana, profesor Germán, profesor Yesid. Y si hay alguien más que se quiera sumar, yo creo que sería el momento de alzar la mano, ¿sí? O pedir la palabra en el micrófono. Sería lo segundo, ¿sí? Lo tercero, también avanzar en el tema de identificar los actores, los coordinadores, los directores de los últimos, digo yo, 5 años, contactarlos para decirles que vamos a acceder a ellos, a hacerles unas entrevistas en relación con el programa de APT y otra, ir mirando qué instituciones serían las que quisiéramos intervenir para también ir contactando a las personas que queremos entrevistar. En principio, los primeros candidatos son los gobernadores y los alcaldes, ¿sí? Entonces, profesores, no sé si hay algo más. Si no, con esto yo cerraría, profesores. Si alguien... Buenas tardes. Sí, por favor. Buenas tardes. Les saluda Armando Marín de Santander. En cuanto a esos compromisos que se van a estipular para esa semana o las semanas siguientes, ¿va a quedar alguna minuta para que queden contemplados de manera específica y así no tengamos se nos vaya a pasar alguno de los compromisos a realizar? Que ustedes nos comuniquen a través del correo institucional que veo que es evaluacionapt@gmail.com, ¿no? Por el medio que nos vamos a comunicar. Pues nosotros el viernes enviamos una información y yo personalmente la envié a su correo personal. Entonces ya sé que lo debo hacer a través de evaluación APT. En aras de lograr como una organización al trabajo que se va a realizar en estos 4 meses. Listo, profesor. Entonces, una minuta que me parece conveniente donde se recuerden los compromisos que quedamos esta semana, tanto de parte del equipo nacional como de los equipos territoriales, ¿sí? Entonces, quedaría eso. Profesores, profesoras, no sé si hay otra inquietud, sino agradecerles mucho la asistencia y pues entendernos con el equipo nacional. Profesor. Andrea Carmilla, sí. Profesor. Profesor. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Tolima. Tolima, profesor, a ver, yo realmente soy nuevo en este proceso, ¿cierto? Me preocupa la estandarización de los instrumentos. Por ejemplo, lo último que usted dice, entrevistar a los últimos directores de los 5 años anteriores. Si yo personalmente redacto una entrevista, pues voy a poner unas variables que de pronto no están conciliadas y alineadas con lo que se quiere a nivel central. Entonces me parece que ese alineamiento es fundamental para que todos
para que todos trabajemos hacia el mismo objetivo. De lo contrario, salen galimatías ahí que nadie entiende y que en vez de avanzar, contribuye a que nos enredemos en este proceso. Por eso la estrategia es que vamos a hacer el banco de preguntas y de ese banco de preguntas vamos a seleccionar entre el equipo metodológico las que consideremos más pertinentes o sugeriríamos otras que permitan dar cuenta de esas variables o esos conceptos que se están reclamando. Y yo creo que esa es como la intención, pero sí no es ir a cada uno a hacer la entrevista que le parezca, ¿sí? Sino que hay preguntas generales, pero entre la general sí creo que hay que entrar en el momento de la conversación, digamos, como claridades que uno le está haciendo al entrevistado. Pero ahorita sí es importante ir generando como el espacio para decirles, mire, director tal, director A, director B, director C, queremos hablar con ustedes, estamos evaluando este programa, a lo largo de este mes los vamos a contactar o citamos para poder hacerlo. Pues esta parte podemos ir avanzando, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que le estoy diciendo es, a nivel interno esto lo podemos ir haciendo, porque hay un problema. Ahorita tenemos los del actual programa, que son gente inclusive que puede ser nueva, pero necesitamos saber los anteriores coordinadores de programa, necesitamos saber los anteriores directores, ¿sí? Los egresados también lo vamos a compartir una base de datos para que también podamos tener como la posibilidad de ir armando como la muestra o quienes vamos a entrevistar, ¿sí? Quienes vamos a encuestar. Entonces, el alineamiento es fundamental. Jesús, habla Saúl. Profesor Saúl, por favor. Más que preguntas, quiero señalar lo siguiente. En el Valle, con la guía metodológica preparada por la coordinación de este proceso de evaluación, hemos logrado avanzar en la construcción del banco de preguntas. Solo nos falta acomodar las preguntas a las modalidades de entrevistas e igualmente al tipo de encuesta que suponemos sea el más adecuado para continuar en este proceso. Profesor, muchas gracias y me alegra el avance. Digamos que lo que también tenemos que hacer es poder volver estas preguntas coherentes todas entre sí. Entonces, por eso es importante tener el banco, ya tenemos la idea de las variables, pero digamos que este sería parte del equipo. Profesor Saúl, no sé si a usted le gustaría ser parte también del equipo metodológico para poder, digamos, avanzar en esto, ya que también está tan juicioso. Profesor Saúl. Profesor Molina. Profesor Saúl. Profesor Saúl, se fue estratégicamente fue la señal. Profesor Molina. Sí, claro que sí, Profesor Molina. Listo, profesor Saúl, muchas gracias. Lo estamos contactando entonces, porque también acá tengo unas situaciones que me toca solicitar el equipo de la teleconferencia, entonces para poderlo tener en teleconferencia, o de pronto nos basamos en Skype o en uno de estos medios más humildes, ¿sí? Entonces, profesor, listo. Muchas gracias, profesor Saúl. Continuamos. Profesor Molina. Señor. Profesor Molina. La profesora Adriana Castiblanco quiere participar en el equipo metodológico. Listo. Profesora Adriana, un saludo y gracias por unirse al grupo. Y está haciendo mucho calor por allá en Fusa. ¿Pregunto? Debe estar aguantando frío por allá en Mosquera. Bueno, listo, profesores, muchas gracias. Entonces estamos en contacto. Profesor Molina. Profesores. Chao. Hasta luego. Les toca Hasta luego, doctora Marcela. Que estés bien. No quiere controlar todas las variables. Chao. Marcela, gracias.